Buenas tardes. Nosotros vamos a explicar la estructura microscópica de la corteza cerebral. Somos estudiantes de fonoaudiología y están Irwin Leviñir, Valentina Apolonio, Jenny Figueroa y que les habla Tracy Espino. Vamos a comenzar con la definición de la corteza cerebral. Bueno, la corteza cerebral es el revestimiento completo del hemisferio cerebral. Es aquí donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y las decisiones. Esta está compuesta por una delgada capa de materia gris. Aquí se contiene aproximadamente 10.000 millones de neuronas. Bueno, dentro de la corteza cerebral tenemos las células, las cuales son 5. Tenemos primero las células piramidales, segundo las células estrelladas, las células fusiformes, las células horizontales o de Cajal y por último las células de Martinotti. La principal serían las células piramidales, que como aquí vemos su axón, su estructura principal dentro del soma, que es de una forma de pirámide, y sus dendritas. Bueno, en las células piramidales están orientadas hacia la superficie pial de la corteza. El axón termina en las capas más profundas de la corteza cerebral. La segunda serían las células estrelladas, en las cuales vemos su axón, sus dendritas, su cuerpo celular y su núcleo. Estas son a menudo denominadas granulosas por su tamaño. Su corto axón termina en una neurona cercana, termina con otra neurona cercana, como aquí vemos haciendo sinapsis. Y la tercera, que es la célula fusiforme, encontramos su axón, sus dendritas y su cuerpo celular con su núcleo. Estas están concentradas principalmente en las capas más profundas de la corteza cerebral. El axón entra en la sustancia blanca como una fibra de proyección, de asociación o comisural. Y las dendritas son ramificadas dentro de la misma capa y en la superficie, en la capa molecular que es la principal. Bueno, luego vienen las células horizontales o de Cajal, que estas son pequeñas células fusiformes orientadas, como su nombre lo indica, horizontalmente, y se encuentran en las capas más superficiales de la corteza cerebral. Luego vienen las células de Martinotti, que estas son pequeñas células también multipolares, presentes en todos los niveles de la corteza. Tienen un axón, soma, dendritas, un axón por lo demás muy largo. También están orientadas hacia la superficie pial de la corteza. Bueno, dentro de las capas de la corteza cerebral tenemos 6, las cuales es la capa molecular, la capa granular externa, la capa piramidal externa, la capa granular interna, la capa ganglionar y por último la capa multiforme. Bueno, primero vamos a hablar de la capa molecular, que tendríamos que es esta. Es la más superficial y consiste en una red densa de fibras nerviosas. Estas derivan de las dendritas de las células piramidales y fusiformes. Los axones, también encontramos axones de las células estrelladas y de las Martinotti. En esta capa podemos encontrar principalmente una gran cantidad de células horizontales o de Cajal. La segunda capa, que es la capa granular externa, se encuentra una gran cantidad de pequeñas células piramidales y estrelladas. Las dendritas de estas células terminan en la capa molecular, es decir, en la primera capa, y los axones terminan en las capas más profundas de la corteza cerebral. La tercera capa, que sería la capa piramidal externa, sería esta. Encontramos principalmente células piramidales. Su tamaño aumenta desde el límite superficial hasta el más profundo. Sus dendritas pasan hasta la capa molecular, la principal, y sus axones hacia la sustancia blanca, como fibras de proyección, de asociación o comisural.
Luego la cuarta capa es la capa granulosa interna, que está constituida por células granulares, algunas células fusiformes y piramidales, en las cuales las dendritas le dan una particularidad por su orientación, lo que hace que tengan forma estrellada, y también se les puede llamar pirámides estrelladas. La quinta capa la conforma la capa ganglionar interna, donde se aprecian células fusiformes y células piramidales grandes. En el lóbulo frontal las podemos encontrar y son gigantes, o también llamadas BET. Entre estas células hay otras, están la estrellada y la de Martinotti. La sexta capa y última se llama capa multiforme. Aunque la mayoría de las células son fusiformes, muchas de las células también son piramidales modificadas. Su cuerpo celular puede ser triangular o ovoide. Hay muchas fibras nerviosas que entran en la superficie de la sustancia blanca subyacente. Ahora vamos a hablar de la corteza cerebelar o corteza cerebelosa. Se encuentra en el cerebelo. El cerebelo es una estructura del sistema nervioso central localizada en la parte posterior del tallo cerebral. Desempeña un papel regulador en la coordinación de la actividad muscular y el mantenimiento del tono muscular y la conservación del equilibrio. En un corte sagital, el cerebelo muestra la corteza cerebelosa bajo la sustancia gris y en el interior de la sustancia blanca. La corteza cerebelar se divide en 3 capas, las cuales vamos a explicar a continuación con sus respectivas células. Acá, pues, como podemos observar en la imagen, en este corte, acá se observa la capa molecular, la capa de Purkinje y la capa granular. Ya, primero vamos a partir explicando la capa molecular. La capa molecular es la más externa y posee 2 tipos de neuronas principalmente, que son las células estrelladas y las células en canasto. Las células estrelladas poseen dendritas delgadas y son más estrelladas. Estas hacen sinapsis con las dendritas de las células de Purkinje que se encuentran en una capa más abajo. Y las células en canasto su sopa tiene forma triangular o estrella, están más internas, hay muy pocas y se encuentran entre las dendritas de las células de Purkinje. La capa de células de Purkinje, como su nombre lo dice, posee solamente células de Purkinje que tienen una forma de pera, como se pueden observar aquí. Las dendritas se expanden hacia la capa molecular que es esta de aquí, y la axón pasa a través de la capa granular hacia la sustancia blanca para hacer sinapsis con los núcleos cerebelosos. La capa granulosa. La capa granulosa posee neuronas muy pequeñas, con un núcleo densamente teñido y escaso citoplasma. Cabe destacar que acá también se encuentran las células de tipo Golgi, que arbolizan sus dendritas en la capa molecular y cuyos axones terminan haciendo sinapsis con las dendritas de las células granulares. Los axones de las células granulares pasan hacia la capa molecular, donde hace sinapsis con las células de Purkinje. Ya, de nuestro trabajo podemos concluir que entre la corteza cerebral y cerebelar existen varias diferencias. La corteza cerebral, por ejemplo, posee 6 capas y tiene 5 tipos de células distintas, como se puede observar aquí. La corteza cerebelar solo posee 3 capas, que son estas 3 como explicamos anteriormente, y 4 tipos de células. Y con esto hemos dado por terminada nuestra presentación. Esperando le haya gustado y haya sido de su agrado. Muchas gracias.